Dios te bendiga, Dios te guarde, el pastor José Maldonado, como siempre, todos los miércoles a las 7 de la noche en la programación Aviva tu Obra en medio de los tiempos. Bueno, en esta noche va a ser de bendición, me acompaña una vez más mi amada esposa para traer un tema maravilloso, poderoso y glorioso sobre el matrimonio. Un matrimonio bendecido, aleluya, y aprobado por Dios en esta hora. Así que le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Porque podemos testificar, hablar de las grandezas de Dios en el matrimonio. Amén. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Yamari Maldonado y es una bendición de estar aquí con cada uno de ustedes. Y yo sé que Dios nos va a hablar en esta preciosa noche. También le quiero recordar que estamos en diferentes plataformas, que incluye Apple Podcasts. También estamos en Spotify y por favor riegue la voz. En gloria a Dios. Así que nos gozamos en esta hora. Queremos comenzar ya que pues aquí hay mucha tela por qué cortar. Amén. Así y Amen. que hay que cortar. Así que esperando, ¿verdad? Que sea de bendición a cada uno de ustedes. Y yo sé que Dios va a hablar de una manera poderosa. Amén. Yo quiero ir a la palabra de Dios en Primera de Timoteos capítulo 3. Primera Timoteos capítulo 3 nos dice la palabra del Señor, versículo 5. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vuelvo y repito. Pues como el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Oh, eso está tremendo. Poderoso. Eso sí es poderoso, Amén. pero es importante que nosotros entremos en esta palabra de la importancia. El apóstol Pablo le da un consejo aquí a Timoteo, la importancia de cómo nosotros podemos gobernar nuestra casa para que entonces seamos de festividad o efectivo en el ministerio, pastora. Es importante que nosotros podamos manejar nuestro hogar, nuestra familia, para de entonces no tener cargas o dificultades más de las que vienen muchas veces en el ministerio. Así que este podcast no solamente es para los ministros o los que, ¿verdad?, que tienen posiciones en cargos en la iglesia, sino para todos los que, ¿verdad?, empeñan en servirle al Señor, la importancia del matrimonio, la importancia del hogar, Amén. la importancia de qué estar correctamente delante de la presencia de Dios y en el orden de Dios, en el Amén. orden de Dios, pastora, porque es importante que nosotros estemos aprobados delante de la presencia de Dios, haciendo la voluntad de Dios como Dios nos llama, como Dios nos manda, y eso es muy importante, pastora. Amén, eso es muy cierto. Y algo que tocaste, pastor, era de poder tener esa orden en el hogar, porque eso nos ayuda, ¿verdad? A la persona ayuda de no tener más carga encima, porque cuando tenemos esas cargas encima, eso nos prohíbe a nosotros de poder llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y es así, sinceramente, muchas veces yo sé que hay personas que le causan molestia, pero es importante que tu matrimonio, tu familia, tu Amén. hogar esté en un orden, en el orden de Dios, para que entonces sea de bendición. Yo Amén. siempre he dicho y he comentado en la iglesia, siempre lo sigo repitiendo porque es una realidad, es una verdad. Y he entendido que una familia, un hogar, un matrimonio saludable eh, es una iglesia poderosa. Amen. Eh, Pensamos que el poder está tal vez en la cantidad de personas o el movimiento, pero no, la bendición proviene el interior, ¿verdad? En el hombre, en el ser humano, esa paz y ese gozo que tiene, que Dios da, como el mundo no lo da. Entonces produce frutos de lo que Dios ha hecho en ese matrimonio, en esa familia, en ese hogar. Entonces la iglesia, la carga es mucho menor porque ya Amén. no tienen que lidiar con esos problemas, esas consejerías y esas situaciones. Es importante que nosotros entendamos que un matrimonio saludable es una iglesia bendecida, es una iglesia prosperada. ¿Por qué? Porque ahí está el amor de Dios, ahí está la bendición de Dios, porque está en el orden de Dios. Dios puso un patrón, Dios puso una forma como nosotros correr para que nosotros seamos de bendición. Para aquellos que nos ven, Ujú. seamos de bendición. Y más adelante estaremos, ¿verdad?, Ujú. hablando más sobre esto, donde el apóstol Pablo le aconseja de que hagamos las cosas correctamente, porque aquellos que nos ven Mm. pueden notar, pueden ver si estamos haciendo bien o lo estamos haciendo incorrecto. Y eso es importante porque así es que predicamos, no solamente con las Amén. palabras
que está en la palabra de Dios. Me encanta porque el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 20, dice que este evangelio no se predica con palabrerías, sino con poder. Y Amen. ese poder se muestra cuando tú haces las cosas y caminas conforme a los pasos de Dios Ujú. y, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios conforme a la palabra del Señor Jesucristo. Cuando uno llega a la iglesia, cuando uno llega al templo y está trayendo esas cargas, Ujú. ¿verdad? Sinceramente, cuando podemos dejar, ¿verdad?, esas cargas atrás y podemos llegar a la presencia del Señor y dejar que Dios haga, entonces ahí podemos seguir hacia adelante y la voluntad del Señor se cumple en nuestras vidas. Amén. Es importante. El ministerio trae unos afán y unas cargas que son bien difíciles para llevar. Ujú. Y sin el matrimonio no está estable y fortalecido, bendecido, pues la carga se hace más grande, el ministerio se hace más difícil de lo que realmente es. Ujú. Por eso es importante que Pablo les exhorta que si quieres obispado, si quieres el ministerio, cosa buena pides, Ujú. pero que sí puedas gobernar tu casa, puedas gobernar en tu familia para que puedas ser con efectividad, como dije anteriormente. Ujú. Muchas veces, a veces tenemos problemas en la familia, en el hogar, y queremos avanzar, pero no podemos avanzar hasta que no arreglemos las cosas que la Biblia dice que arreglemos. Pero quiero, ¿verdad? En vez de continuar en esto, quiero ir un poquito más para atrás para que las personas Amén. están en sintonía puedan saber que cómo fue diseñado por Dios, cuál fue el plan de Dios con el hombre. Y cuando vamos a Génesis, vamos en los primeros capítulos de Génesis, vemos cómo Dios creó la creación, cómo Dios creó a todas las cosas y después crea al hombre. Y sabemos que la Biblia dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Le da al hombre señorío, le da autoridad, le da poder. Y ahora le dice, ¿verdad? El Señor le dice a Adán, tú vas a nombrar todas las bestias del campo, y tú vas a tener autoridad. Mas, sin embargo, vemos ahí que Dios ve que el hombre estaba solo, lo lleva a un sueño profundo y su propia costilla saca su compañera. Le dijo, no es bueno que el hombre esté solo y le da una compañera. Dios crea la compañera. Ahí vemos un principio, pastora, que es que Dios mismo eh, fue el creador del Ujú. hombre y de la mujer. Así que eso es Aleluya. importante saberlo. Amén. Amén. Ujú. Más en este tiempo, lamentablemente. Ujú. Pero es una tristeza, pero es una realidad que tenemos que especificar que Dios fue el que creó al hombre y a la mujer, Ujú. varón y varona. Y vemos ahí que en ese episodio donde la palabra nos enseña ese narrativo que pone a Adán y después saca a Eva de su propia costilla para que sean una sola carne. Ahí está el plan de Dios con el hombre, crear una familia. Sabemos, ¿verdad?, lo que dice la escritura. Adán pues cayó, igual que Eva, por hacerle caso a la serpiente antigua. Y Dios los confronta, pero también le dijo a ellos, ahora ustedes se van a multiplicar. Ujú. Sabemos que tienen hijos y crearon una familia. Es importante que nosotros sepamos ese principio bíblico donde Dios crea la familia. La familia es fundada en el corazón de Dios y Dios siempre pensó en la familia. Así que el matrimonio es de suma importancia para Dios como lo es para nosotros. Amén. Es importante que una familia sea bendecida y que haya paz en ella, porque fíjese, eh, en la familia vienen problemas y situaciones. Y podemos hablar muchas cosas, situaciones que sucedieron en la palabra de Dios entre familias. Pero es importante que haya una economía con el Espíritu Santo, pero también con el matrimonio. El matrimonio tiene que estar, como dice la Escritura, ser una sola carne. ¿Por qué ser una sola carne? Porque imagínate dos pensamientos Mm. diferentes, que uno quiere una cosa y el otro quiere otra. Ujú. Lo que causa no es unión, lo que causa es división. Ujú. Y en la división Dios no está ahí, Dios no está ahí. Dios está en la unidad. Dios quiere ser el centro del matrimonio, de la familia. Porque, como decíamos anteriormente,
Dios fue que la fundó y Dios quiere bendición sobre el hogar. Muchas veces los matrimonios vemos que no tienen esa unidad. Están juntos, pero no están de acuerdo. Y la Biblia dice claramente, ¿cómo andarían dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es importante que en el matrimonio haya una unidad y una comprensión. Amén. Que haya una conexión donde puedan estar de acuerdo. Ahora, lo hemos hecho en lo que son conferencias matrimoniales, que está lo que es el acuerdo en desacuerdo. Y muchas veces no es que vamos a estar de acuerdo en todo, porque, amada, ¿no es verdad que no estás de acuerdo conmigo en todas las cosas? No, fíjate, ayer mismo estaba hablando con un hermano y le estaba diciendo, una de las cosas que yo y mi esposo tenemos es que estamos de acuerdo que podemos estar en un desacuerdo. Y ahí lo dejamos. Amén. Y referente a eso, para que las personas puedan escuchar, es que Amén. hemos aprendido a respetarnos. Amén. Hemos aprendido a tomar una decisión de podemos respetar, porque a veces no estamos en el mismo paso de lo que está creyendo, lo que está pensando. Y eso no es que sea malo. El ser humano es así. No todo el Exacto. mundo piensa de la misma forma. Exactamente. Pero lo lindo es que está la unidad cuando podemos respetarnos uno al otro. Cuando podemos decir, tú sabes qué, no estoy tal vez de acuerdo con esta decisión que has tomado, pero te la voy a respetar. Y es lindo porque eso hace un crecimiento. Eso hace un crecimiento en el matrimonio, porque cuando la persona está incorrecta y llega el momento que está incorrecta, se da cuenta, ahora le dice a su cónyuge, ¿sabes qué? Tú tenías la razón. Tú estabas de desacuerdo conmigo y mira, me dejaste, me pasaste por encima para que, pasar por encima, perdón, esa decisión. Y ahora yo pude entender yo mismo que estaba errónea o estaba erróneo. Y puede ver un crecimiento, ¿ves? Ahora el acuerdo de desacuerdo es hasta menos, porque ya están en el mismo lugar de mental y emocional, que saben entender de que hay cosas que no son convenientes. Y eso nos puede pasar en el matrimonio. Amén. Por eso es importante que nosotros sepamos estas cosas que de suma importancia. Que nosotros entendamos que podemos estar en desacuerdo, pero podemos estar en un acuerdo de respetar nuestras decisiones, tener un respeto mutuo para que podamos crecer lo que es en el matrimonio. Porque si no es así, ¿qué sucede cuando, ¿verdad?, no hay un respeto mutuo? Empiezan los caos, Yes. los problemas, los argumentos, las discusiones, los pleitos, y puede llegar a un modo donde si no se cuida, no se mantiene el matrimonio, terminan separados, divorciados y en una situación difícil. Por eso es importante que usted y yo, todo lo que empeñamos en el Señor, que en nuestro hogar, en nuestra familia, haga un acuerdo mutuo y donde pueda haber un crecimiento en el matrimonio. Amén, pastor, eso es muy cierto. Sinceramente que cuando uno no está viviendo en un matrimonio, acuerdo de la palabra del Señor, simplemente no nos estamos dando nosotros esa oportunidad de poder crecer y recibir esa bendición que Dios tiene para nosotros. Estamos, como uno dice, we're not taking it fully. No lo estamos tomando suficiente, las cosas que Dios tiene para nosotros. Y cuando nosotros buscamos más del Señor en esa guianza, porque nada pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Sabemos que cuando nosotros buscamos más del Señor, vamos a recibir más del Señor. Y cuando nosotros obedecemos su palabra, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y cuando nosotros estamos buscando más del Señor y le estamos pidiendo al Señor que nos dé esa sabiduría, que done a nosotros esa guianza de poder hacer, ¿verdad?, y caminar como debemos caminar, como mujer, como hombre, en un matrimonio, Dios va a cumplir sus promesas, Dios va a cumplir lo que dice su palabra. Él no va a enseñar a nosotros, el Espíritu Santo está para enseñarnos a nosotros. Jesús, dice su palabra, que Jesús le dijo a los discípulos que Él se iba, ¿verdad?, a hacer morada, pero que iba a dejar a uno, un consolador, un ayudador, y
ese que tenemos nosotros ahora, el ayudador, el que nos da ese consejo. Tenemos la palabra del Señor que habla sobre la mujer, sobre el hombre, sobre el matrimonio, sobre una familia, lo que estamos hablando en esta preciosa noche. Eso es para nosotros tenerlo, ¿verdad? Como bendición para nosotros. Amén. Así que es importante y vamos a dar algunos ejemplos bíblicos, vamos a Amén. traerle unas cosas. Y me gozaba con mi amada esposa, ¿verdad? Y que en el día de hoy ella me decía, mi amor, te ves hermoso. Amén. Y yo digo, siempre estás hermosa. 16 años, ¿verdad? Y todavía sigue ella enamorada de mí. Así que gloria a Dios por eso. Amén. Es una bendición, hermano. Siempre. Está con esa sonrisa así tremenda. Yes. Así que es una bendición, hermano. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, perdón, el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22, nos enseña la palabra que el que haya esposa, haya felicidad. El Aleluya. que haya esposa, haya felicidad. Dice que muestra su favor, le ha dado el Señor. Así que es una bendición hallar esposa. Y es Amen. una bendición. A veces dice, ay, hay gente que le echan cuco, ¿verdad? Como dicen, al matrimonio, pero el matrimonio es una bendición. Amén. Es una bendición. Cuando Dios le dio esa bendición a Adán, fue de bendición. Y aunque muchas personas dicen, no, pero falló, que es este otro, vamos a entrar en otras áreas, porque hay gente, ¿verdad?, que dicen estas cosas, pero ya Satanás tenía un plan que iba a ejecutar Ujú. contra el hombre. Pero le damos gracias al Señor que Jesucristo, a través de Jesucristo, hizo también la obra, y lo que Satanás dañó allí en el principio, Jesucristo lo restauró, Yes. lo, eh, lo hizo nuevo. Lo hizo nuevo. Y es una bendición. So, es bonito, ¿verdad? Que el que haya esposa, ¿verdad? Haya felicidad. Es una bendición, hermano, porque Dios es más que bueno. Y estar en el hogar, tener un hogar, es de bendición, es de bendición. La Biblia dice que dos son mejores que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Tiene que aconsejarle. La palabra nos enseña también en el libro de Proverbios, capítulo 31, hablando de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Y fíjese que si usted le pide al Señor que dé una compañera buena, Dios le va a dar una compañera buena. Dios le va a dar a alguien que va a estar ahí ayudándole en el ministerio, en la vida, para que pueda seguir hacia adelante. Pero hay que tomarle, ¿verdad?, las decisiones correctas y ponerlo todas en las manos de Dios. Y decirle al Señor, Señor, tú puedes transformar mi vida como puedes transformar la vida de ella. Y puedes ver la gloria del Señor. Yo he visto la restauración en muchos matrimonios. Sí. A Dios sea toda la gloria, pastora, Gloria porque a en el Dios. ministerio que llevamos, ¿verdad? Hemos visto cómo matrimonios se han restaurado, y a Dios sea toda la gloria por A eso. Dios sea la gloria. Amén. Todavía Dios puede hacer algo maravilloso en la vida del creyente. Amén. Pero entendemos que hay que dejar que el Espíritu de Dios y que la palabra de Dios transforme la vida de nosotros. Porque si no, pues no podemos ver la gloria de Dios. Y vemos cómo Dios restaura matrimonio, cómo Dios levanta matrimonios preciosos en el Señor. Y estamos viendo la mano de Dios en nuestra iglesia, en los Ujú. matrimonios. Amén. Amén. Y exhortamos a aquellos matrimonios que están en problemas, en dificultades, en situaciones. No te rindas. No Amén. te rindas. Solamente ponlo en las manos de Dios. Comienza a trabajar para el matrimonio, para el hogar, para que puedas, como dice la Escritura, puedas entonces a lidiar con las situaciones y dar ejemplo y ser de bendición para cuando estés en el llamado, en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. No hay quien te señale o te acuse, porque la Biblia dice que si no es así, si no, dice la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 3, dice que si usted no sabe gobernar su casa, cómo gobernar las cosas de Dios. El problema más grande es que aquellos que nos ven que no les sirve, Ujú. aquellos que Satanás también, el acusador, Eso es dice muy la Biblia ahí cierto. mismo, Ajá. comienza a acusarte, Ujú. comienza a señalarte Ujú. y decirte, pero ¿cómo tú puedes hacer algo si tan siquiera no puedes gobernar tu casa? Y eso es importante, que gobernemos nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. No estamos hablando de machismo, no estamos hablando del movimiento feminista. Mm-mm. Sí, porque estos movimientos han hecho daño, pastora. Ha hecho mucho daño, pastor, sinceramente, porque están metiéndole en la mente a muchas personas, a la sociedad, al mundo, que el nuevo comienzo de cómo tenemos que ser mujer, nuevo comienzo de cómo ser un hombre. Estamos viendo muchas cosas que están fuera de orden, pastor.
Y más sin embargo, está en la palabra de Dios. La palabra de Dios ya nos dio un orden, una forma, cómo correr esta vida y mantenernos fiel y firme en el hogar, en la familia. Amén. Ahí dice que Pablo dice que si usted anhela obispado, buena obra desea. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente y decoro, marido de una sola mujer, sobre que sea, ¿verdad? Hospedador y que sea apto para enseñar. Que sea apto para enseñar. Fíjese, es importante que usted entienda que tiene que ser apto para enseñar. ¿Y cómo enseñar? Con los ejemplos, con la forma que puedas vivir, la forma que puedas dar. También dice que seamos una persona pasible, que no seamos ávaros, que no seamos, bendito sea el nombre del Señor, seamos amables. La amabilidad y todas estas cosas es importante. Es lamentablemente que el tiempo y la generación que estamos viviendo está enseñando todo lo contrario. Todo lo contrario, pastor. Que seamos rudos, que seamos personas sin modales, que sin no nos principio. manden. A mí nadie me manda. Nadie me manda. A mí nadie me tiene que decir las Yo cosas. soy independiente. Tú no eres mi madre o tú no eres Tú mi eres padre. mi padre. Aleluya. Y estas cosas son las cosas que matan el matrimonio, matan el hogar, matan el núcleo familiar. Y después lo que hay es una división en el hogar. Se convierte el hogar como Afganistán y Irak. Pues dice la palabra que, como comentaste ahorita, ayuda idónea. Yo lo miro como un equipo, pastor. Somos un equipo. Yo y tú somos un equipo. Lo que Dios ha juntado, nosotros somos un equipo para trabajar para el Señor, para trabajar en nuestra familia y para trabajar en el ministerio. Es un equipo. Y lo que estamos viendo ahora es que no hay equipo. Lo que hay es uno por allá y el otro para acá. Por eso dije, diferentes equipos. Estamos en Afganistán y Irak. ¿Qué quiere decir eso? Guerra. Yes. Y es importante estar en equipo, trabajar. Todo lo que empeñamos juntos podemos triunfar. Amen. Y es de bendición. Amen. Podemos crear a nuestros hijos juntos y ser uno al otro, ayudarnos, un soporte uno al otro. Amén. Es de suma importancia porque si no es así, entramos lo que es un desacuerdo y unos problemas, situaciones difíciles. Y por eso es que el apóstol Pablo le aconseja que nosotros seamos irreprensibles, que nosotros seamos personas, marido de una sola mujer. Y a mí me llama la atención ahí, ese marido de una sola mujer. Imagínate, yo no sé cómo hay gente que quiere 3 y 4, porque si es con una y está difícil, imagínate, imagínese usted si se multiplica eso es terrible. Sabemos que evidentemente en la Biblia, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Había personas que eran permitibles en el tiempo pasado y Cristo. Y la palabra nos enseña, ¿verdad? Que no, ahora es un ¿verdad? Marido de una sola mujer. Yep. Para que usted haga las cosas correctamente. Es importante que usted entienda esto, que el matrimonio es de suma importancia al ministerio. Si usted anhela el ministerio, usted tiene que correr correctamente. Amén. Muy Así, cierto. Pastora, voy a dar uno de los ejemplos bíblicos de importancia, ejemplos de matrimonios buenos, como matrimonios que eran, Dios mío. La Biblia dice en el libro de Reyes que había un matrimonio que estaba en un reinado y no eran fácil. No eran fácil. Para que usted vea que un matrimonio puede ser de bendición, como puede ser de problema. No voy a decir de maldición porque está supuesto que sea de bendición. Amen. Amén. Si estás en las manos de Dios, debería ser de bendición. Y por eso hemos traído este podcast, para que usted entienda que si usted está en el orden de Dios y trabaja en el matrimonio, usted puede gustar y tomar fruto de lo que usted está sembrando. Y es una bendición, les vuelvo y repito, yo no me quejo, yo le doy gloria a Dios por mi amada esposa, porque Dios me ha bendecido. Tengo una mujer muy buena, ¿verdad? Que me ayuda en todo y yo la ayudo a ella, pues, en todo. Así que muy cierto. Hacemos un equipo. A Dios sea la gloria. Y a Dios sea toda la gloria. Pero esto no fue de la noche a la mañana, lo hemos testificado en otros podcasts. Nos costó trabajo, sacrificio, dejar cosas, trabajar en cosas. Y esos sacrificios que son las personas que a veces no quieren escuchar. Pero
Si tú quieres un matrimonio como el rey Acab y Jezabel, entonces usted conoce que en la palabra este matrimonio tenía problemas. Este matrimonio, la mujer era la que mandaba. La mujer era la que decía, ay, Dios mío, aleluya, gloria a Dios. Este matrimonio no estaba fácil. No estaba fácil este matrimonio. Este matrimonio, él era de una forma y ella era de otra. Pero ella era la brava en la casa. Ahí se fue el gozo, 2 o 3. Alaba. No. Ahí se ve que ella no era fácil. Y usted sabe que cuando él quería la viña de Nabot, él fue con el lloriqueo, porque a veces nosotros decimos, yo soy varonil, yo soy un caballero, yo soy un hombre. Pero a veces nos da un catarrito y, chacho, nos hacemos un 8, ¿verdad, pastora? Yes. Nos hacemos un 8. Pero así fue Acab. Recibió la noticia de que Nabot no iba a vender su viña y se puso triste. ¿Y cómo llegó a la casa? Llegó tal vez aleluya, así triste, con una carita. Y tú sabes que las mujeres conocen cómo está el marido. Eso es muy cierto. Uno sabe qué es lo que le pasa a ella, como ella sabe lo que le pasa a uno. Y ya sabe si está enojado, si está triste, si está molesto. Ya uno conoce los gestos, la forma, hasta el caminar uno conoce. La forma de actuar, cómo las cejas se viran, ¿ves? Todas estas cosas las conoce. Sí, ya al conocimiento, tú entras al conocimiento y ella dijo, espérate, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le está sucediendo? Y vemos que a ella al entender que él estaba triste porque Nabot no le iba a vender la viña, dice la escritura que ella plantó un plan y ejecutó un plan de quitarle la viña a Nabot, costara lo que costara. Ahora digo yo, la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 31 que la mujer sabia, ¿quién la hallará? ¿Verdad? Una mujer prudente. Bueno, ahí vemos que esta mujer no era muy prudente y muy sabia. Esta mujer era una mujer no fácil, bandida, que mira, prefirió quitarla, hacer trampa, mentir y mandarle a este hombre a la muerte para que quitarle la viña, para que su esposo tuviera la viña. Usted diría, pero una mujer buena le dio lo que quería. No, la mujer buena sabe cuándo es algo bueno para él. Amén. O cuándo es algo malo para él. Amén. La mujer buena, la mujer sabia, sabe que eso no es de bendición. Y nosotros los caballeros muchas veces tenemos unas mujeres muy buenas que nos dicen y nos aconsejan a nosotros y a veces nosotros somos telcos, pastora, y no nos las escuchamos. Pero es importante que nosotros escuchemos, ¿verdad?, a nuestro cónyuge cuando tiene un consejo para el bienestar de nuestro. El rey acá tenía viñas. Él tenía todo lo que él quería. Sus posesiones y posición que él tenía y todo lo que poseía, de que él tenía, no había necesidad. Lo que le dio fue antojo de coger una viña que no le pertenecía a él. Y quería dar hasta más para que usted vea el egoísmo de este hombre. Y lo llevó hasta el problema, hasta la casa, para que usted vea, caballero, hombre, entienda que no hay problemas, que uno no lo lleva a un nivel donde puede agrandarse el problema. Nos puede llevar a la destrucción. Y vemos que este hombre le llevó el problema. Muchas veces llevamos el problema de nosotros y de nuestro trabajo a la casa. Eso es muy cierto. Se fue el gozo 2 o 3. Yo siempre le he dicho a los compañeros, mire, cuando yo llego a mi casa, mi esposa me pregunta, ¿cómo te fue el día? Digo, bueno, pues fue muy bien. Trabajé 8 horas y terminé y ya estoy en casa. Amén. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que un día malo en mi trabajo define el outcome de la bendición cuando yo llego a mi casa. Y muchas veces tenemos un día malo en el trabajo y traemos esa carga en la casa, en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, y a veces nos descargamos esa carga que sentimos en la persona erróneamente. Y es triste cuando pasamos así, porque no somos entonces sabios ni tampoco
de bendición, porque lo que estamos trayendo es carga. La carga que sentimos la estamos ahora transmitiendo en medio de nuestro hogar, tal vez en la familia, en el hogar, en cuestión de la esposa o los hijos. Y eso es algo que ellos no tienen que cargar una carga que no tiene que ver con ellos. Amén. Y es importante. Acab llevó ese problema a la casa, a la esposa, y la esposa dijo, espérate, vamos a hacer esto. Y usted sabe cómo terminó esto. Mas, sin embargo, Dios es justo. Amén. Dios dijo, ustedes van a pagar lo que ustedes han hecho como matrimonio, van a pagarla por lo que ustedes hicieron injustamente. Por eso es que es importante que el matrimonio esté unido. Amén. Que esté correctamente, porque si no, trae un daño terrible, no solamente a ellos, sino a los que están alrededor de ellos, pastora. Amén, eso es muy cierto. Eso me recuerda, pastor, cuando yo estaba trabajando en Boston y duré un tiempo en un trabajo que era bien fuerte, trabajaba muchas horas. Me recuerdo que estaba llegando bien tarde a la casa. Esto fue recién nosotros casados. Yo creo que teníamos como 1 año, 2 años de casado. Y me recuerdo que eso era, ¿sabes? Llegando tarde. Pero eso me estaba afectando mi vida espiritual. Y cuando te está afectando tu vida espiritual, eso entonces está afectando tu hogar y tu familia. Tu esposo, tu matrimonio. Y me recuerdo que yo tomé la decisión, estaba orándole a Dios que me ayudara en esa situación y le dije al Señor que me guiara, rogándole al Señor, porque en el momento que estamos en esa situación y estamos como en una rutina y seguimos trabajando y pensamos como que prontito esto se va a resolver o pronto eso se va a ir, pero no estaba viendo eso. Lo único que estaba viendo era que Dios es tan bonito, Dios es tan precioso que el Espíritu Santo me trae esa convicción. Y tú sabes, como que tú te miras a ti mismo y dices, pero espérate, ¿qué está pasando aquí? Y ahí yo tomé la decisión y me fui del trabajo. Y era un trabajo, pastor, tú sabes, que tenía un buen salario, tenía una posición, pero tomé la decisión que eso no era saludable para mí porque me estaba afectando mi vida espiritual. Y si me estaba afectando mi vida espiritual, va a afectar mi hogar, va a afectar mi matrimonio, va a afectar mi familia. Y tomé esa decisión, pastor. Y me fui. Sin otro trabajo. Me fui porque me fui. Esperando y confiando en el Señor, y Dios obró. Pero te hago esa pregunta. Una vez que te fuiste, ¿cómo te sentiste después de ahí? Porque muchas veces pensamos y decimos, wow, ¿cómo voy a hacer las cosas? ¿Cómo se van a pagar las cosas? Pero a la misma vez, me acuerdo, ¿verdad? Que tú venías, a veces hasta llorabas, llegaste a un momento que te deprimías por la causa de la carga del trabajo. Sí. Y como yo te decía, Dios tiene cuidado y le daba el consejo, ¿ves? Que Amén. siempre un consejo le decía al Señor, ¿verdad? Señor, ten misericordia. Y como esposo me preocupaba tu bienestar y decía, ¿verdad? Si tienes que dejarlo, déjalo. Porque mejor es tu vida espiritual, tu sanidad interior, tu mente, tu mente, ¿verdad? Saludable, que realmente sobrecargada, donde te preocupas demasiado cómo va a salir esto y aquello, y lo que causa que en vez de ser efectivo en el hogar, no lo es. Y lo que causa es un momento de tristeza y oscuridad en tu corazón, en tu vida. Pero ¿cómo te sentiste después que lo dejaste? Una carga tremenda se me quitó. Me sentía sinceramente que ya no tenía esa preocupación. Ya pensaba yo que yo sé que no tengo otro trabajo, pero yo también confío que Dios me va a suplir. Porque a donde yo estaba, como estaba hablando tú ahorita, o sea, a donde yo estaba en ese momento no era un lugar ya de bendición, ya no era un lugar que me traía, un momento de relajo ni nada, sino era un momento de mucha ansiedad, de mucha preocupación, era muy fuerte. Cuando yo tomé esa decisión de irme, sentía un alivio. Y aunque no tenía otro trabajo, yo decía, tengo ese alivio, tengo esa paz, y yo sé que Dios va a cumplir y va a suplir. Y así mismo Dios lo hizo. Me dio otro trabajo, me llamaron, no era el mismo salario, pero mira, yo estaba tan feliz porque Dios me lo suplió
y Dios, gracias al Señor, nunca nos faltó nada. Amén. Mucha gente, es bueno que traigas esto porque mucha gente a veces no piensan que en el trabajo, a veces las cargas en los trabajos pueden entrarle ese problema que la persona tiene en su trabajo y llevarlo a su casa. Ujú. Y llevándolo a su casa, en vez de el matrimonio crecer, puede disminuir, Amén. puede ser destruido. Por eso es importante que nosotros como creyentes estemos bajo la mano de Dios y que Dios dirija nuestros pasos, como dice la Escritura. Amén. ¿Por qué? Porque es importante. Si hay algo que está destruyendo tu hogar, tu familia, tu matrimonio, pues no es de Dios, no es de Dios. Porque Amen. las bendiciones de Dios no añaden tristezas, Tristeza. Amén. traen gozo. Yes. Y si esto va a traer una tristeza donde va a destruir a tu matrimonio, pues no vale la pena. Amén. Yo siempre he dicho, si comprar un castillo para mi amada esposa va a ser de maldición, pues no lo compro. Ujú. Tengo que ser sabio. ¿Por qué? Porque eso no va a ser de bendición. Y esa es la parte donde vemos donde el rey Acab no se dio cuenta que esta mujer que tenía se iba a tirar a todas. Y con su tristeza y su... decimos nosotros, buen puertorriqueño, con su changuería, ay, es que yo quería la viña de Nabó. Como un nene chiquito. Como un nene chiquito. Pero eso pasó más que en acá, eso no pasa en este tiempo. Amén. Causó que esta mujer tomara esas decisiones y sabían que era una mujer malvada, dice la palabra de Dios, que estos reyes como ellos, no había otro. Así que vemos que ahí le costó la vida a este hombre inocentemente porque él tenía un antojo. Por eso es importante que nosotros reconozcamos qué está trayendo problemas, Ujú. qué está trayendo algo bendición a la casa o está trayendo maldición. Si está trayendo maldición hay que cortarlo, Amén. hay que sacarlo. Yes. Muchas veces, no, es que necesitamos, no. Si algo no está trayendo bendición para tu casa, córtalo, sácalo. ¿Por qué? Porque si tú no lo corriges ahora, va a acarrear unos problemas terribles. Tarde o temprano se va a prender todo en fuego. En otras palabras, todo se va a ser destruido. Muchas cosas, pastor, perdóname, Amén. pero quería leer Lucas capítulo 1, versículo 37, que dice, porque nada es imposible para Dios. Porque cuando estamos en esos momentos, pensamos, ay, pero esto es lo que me está dando, ¿verdad?, la entrada. Esto es lo que me está trayendo a mi beneficio en ese momento para mantener mi hogar, para mantener mi familia. Esto es lo que yo necesito. Pero no estamos mirando que, como usted está diciendo ahora mismo, a la larga va a traer, ¿verdad?, momentos de tristeza, va a traer momentos de maldición, va a traer momentos bien difíciles, duros, que no son agradables al Señor. Pero nosotros a veces pensamos, pero esto es lo que yo necesito ahora, esto es lo que me está ayudando ahora. Pero tenemos que recordarnos que la palabra nos enseña a nosotros que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué significa? Que si en ese momento está en un trabajo que está añadiendo tristeza, está trayendo cosas que no es saludable para un hogar, pues ¿sabes qué? Para Dios no hay nada imposible. Si es tiempo de moverte, Dios te va a dirigir. Y cuando Dios te dirige ese momento de moverte, Dios también te va a suplir. Amén. Y es importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque a veces nos cohibimos o tememos. Y una de las cosas que se dice que el hombre, cuando digo hombre y mujer, a veces por el miedo Ujú. de hacer unos cambios, nos quedamos en el mismo lado estoqueados, paralizados, y no podemos lograr el otro nivel de donde Dios nos quiere llevar. Y trae unos problemas donde realmente tenemos que entender que si nosotros no tomamos las decisiones correctas, vamos a tener unos problemas masivos y Ujú. grandes, como dije anteriormente. Ujú. Y como dije, en este matrimonio le causó la muerte. ¿Por qué? Porque no tomaron las decisiones correctas. Más sin embargo, cuando vamos en matrimonios en la Biblia, seguimos hablando de matrimonios, es importante que los matrimonios estén de acuerdo, pero de acuerdo en lo correcto. Muy cierto, en lo En lo correcto. correcto. En lo correcto. Porque hay personas que dicen, se me tiró por el risco, pues yo también me voy a tirar por el risco. No, usted no se puede tirar por el risco. Si usted es un hombre o una mujer sabio o sabia, usted tiene que decir, mira, esto no es bueno porque eso nos va a causar muerte y muerte eterna. Es importante que hagamos las cosas correctas para que podamos crecer en el matrimonio, en el hogar. Amen. Amén. Vemos, hablando de Acab
y Jezabel, pero también en el Nuevo Testamento los discípulos ya fueron revestidos por el Espíritu Santo, eran hombres de Dios llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que había un avivamiento tan poderoso, tan glorioso, que la gente estaban vendiendo todos sus bienes, muchos de ellos que tenían, para compartir y seguir creciendo en la obra de Dios. Vemos que ahí enseña la palabra del Señor, donde había un matrimonio donde le ofrecieron a los discípulos, y no fueron los discípulos, fue el Señor. Por eso es que tenemos que tener cuidado, que nosotros prometamos y no cumplamos. Por eso es importante, es mejor que no prometamos que prometer y no cumplir. Vemos que Ananías, Zafira, dice la palabra del Señor que le prometieron a los discípulos, y sabemos que fuera el Espíritu Santo, porque la Biblia lo relata de esta forma, que cuando dijeron, cuando vendamos, lo ponemos todos en las manos y en los pies de los discípulos, y ustedes hagan conforme a la necesidad del pueblo. Que eso es lo que estaba pasando en el avivamiento. Pero, ¿qué decidieron? Engañar, mentir, esconder. Y cuando Ananías fue frente a los discípulos, el Espíritu Santo le enseña a los discípulos, mira, ¿qué han hecho? Y él, pues, en vez de decir la verdad, mintió. Al mentir, dice, repentinamente cayó muerto y lo mandaron a enterrar. ¿Qué pasa con este matrimonio? Que cuando él miente, estaba engañando no a los discípulos, digo anteriormente, sino a el Espíritu Santo, a Dios. Cuando mienten, ¿qué sucede? Que muere. Ahora viene la esposa. Ahora viene la esposa y él le da la oportunidad que la esposa se exprese, que la esposa hable. ¿Y qué sucede? Que le mintió también. En vez de... estaban juntitos, estaban unidos, pero en la mentira. En la mentira. En la perdición. Y él le dice, mira, acaban de enterrar a tu marido por la mentira. Y tú también te estás tirando por el risco. Estoy parafraseando, ¿verdad? Estoy diciendo algo que está diciendo. Bueno, él se tiró por el risco, yo también voy a tirar. Se tiró, y cuando vino a ver, ella también perdió lo que podía ser de ganancia, solamente porque mintió. En el matrimonio, a veces pensamos que mi matrimonio es saludable porque él se tira por el risco, pues yo también voy a tirar. No. El matrimonio es saludable y bendecido cuando cualquier parte de su cónyuge, sea el varón o la varona, está viendo que están en mal o camino al mal, le avisa, le dice, mira, estamos caminando en el camino mal, vamos a corregirnos, vamos a arreglarnos, Amén. Vamos a mejorar esto y no seguirle en la bendición. Ayuda idónea, pastor. La ayuda idónea. Ahí es que está la ayuda idónea. Porque si todo el mundo está de acuerdo contigo, hay un problema. Porque muchas veces, estamos tomando decisiones malas, y si no nos dice nada, ¿cómo nos vamos a corregir? ¿Cómo vamos a aprender? En el matrimonio, el esposo como la esposa. Es importante que cuando tú ves a tu esposa o a tu esposo en decisiones erróneas, incorrectas, usted le dé el consejo. Le dé el consejo para que pueda corregirse. Acuérdese que la corrección es bendición. Amén. Mucha gente le tiene miedo a la corrección. Yo me acuerdo comenzando en el matrimonio de nosotros, mi amada esposa me decía, mira, esto así, y yo, al principio. Pero pude aprender que era el bienestar para mi vida. Amén. Lo igual que yo con ella. Yo la corrigía a ella y ella sabe que las mujeres, ¿verdad?, comen arroz con trompa. Amén. Pero fíjese que cuando pudimos crecer en el matrimonio, ahora podemos aconsejarnos los unos a los otros. Y a mí no me molesta cuando ella me corrige, a ella no le molesta cuando me corrige. Amén. Cuando digo molesta o molesto, no estoy diciendo, ¿verdad?, que es que eso no nos inquieta y que nos saca de... Sí, Exacto, nos saca. Claro. Pero hemos podido respetarnos, volviendo al tema ahorita, donde lo que es un acuerdo o un desacuerdo, donde podemos darle su espacio y respetarlo, saberle Amén. Que no tengo que salir con malcrianzas, Amén. Con una forma no de educación, de una mala forma a mi cónyuge,
porque la persona me quiere que yo me mejore, que yo me eche para Amén. adelante. Es bonito porque de la manera como mi amada esposa hablaba de los trabajos, yo la empujaba a ella a los trabajos, pero ella también me empujó a mí en mi trabajo. Me decía, tú puedes, tú puedes. Amén. Y eso es lo que es una dinámica maravillosa, donde podemos ayudarnos unos a los otros, que hoy yo necesito un consejo de ella y mañana ella tal vez va a conseguir un consejo mío. Y eso es lo que es Amén. crecer en el matrimonio, pastora. No, eso es muy cierto. Me recuerdo, pastor, cuando nosotros pasamos por muchos momentos difíciles, especialmente en el primer año de matrimonio, cuando nosotros, ¿verdad? Estábamos, cuando yo caí embarazada, un par de veces. La primera vez estuve embarazada y a los 19 semanas, ¿verdad? Nuestro bebé nació y muy prematuro y fue con el Señor, angelito de Dios. Amén. Pero me recuerdo que esa fue la primera vez que nosotros pasamos por un momento tan difícil, tan duro. Y nunca me olvido las palabras que mi esposo me dijo, estando nosotros en el hospital, en la cama. Estaba yo acostada y él al ladito mío. Y él me dijo, siempre estaré a tu lado, nada nos va a separar, estoy aquí por ti. Y a mí nunca se me olvida esas palabras. Después de ahí pasamos por otra, ¿verdad? Tragedia, por otro bebé, que a las 23 semanas de embarazo también nació prematuro y también se fue con el Señor, nuestro otro angelito que está con Dios. Pero en esos momentos tan duros, tan difíciles, ahí es que tú necesitas ese apoyo, esa ayuda de tu cónyuge. Porque son un equipo, como yo siempre miro a mi matrimonio como un equipo en Cristo. Porque ¿quién más después de Dios, ¿verdad? Que está a tu lado 24/7, que duermen y se levantan juntos, que hacen todo en su hogar juntos, que viven juntos 365 días al año, ¿sabe? Tienen que tener una relación saludable, porque van a venir momentos altos y van a venir momentos duros, momentos que vamos a reírnos y hay momentos que vamos a llorar y hay momentos que nos vamos, ¿verdad?, enojar. Pero son momentos que tienen que pasarlos juntos y tienen que poder entender que con Cristo todo y sin Cristo nada. Y digo con Cristo todo porque con Cristo todo podemos vencer esos momentos. Pero si no tenemos Cristo, no tenemos nada entonces, porque entonces ahí no vamos a poder vencer. Porque ya nosotros estamos tratando de pelear estas cosas, estamos tratando de lidiar con situaciones, con circunstancias, con las fuerzas humanas. Que cuando nosotros estamos en el Señor y dependemos de Dios, ya ahí yo estoy dependiendo del Señor, ya ahí mi esposo está dependiendo del Señor, son los dos estamos dependiendo del Señor y reconociendo que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro ayudador. Y en cada momento que nosotros pasamos por unos momentos difíciles y hasta el día de hoy, nuestro primer llamado es al Señor. Eso es lo primero que nosotros hacemos, buscar la presencia del Señor para que nos guíe en estos momentos difíciles. Yo oro por mi esposo ora por mí. Y esas son las cosas, ¿verdad?, que yo digo, ese es, para tener un matrimonio saludable, tienes que tener a Cristo. Tienes que tener el Espíritu Santo que te ayude, que te aconseje, que te guíe, porque sinceramente sin Cristo, dice su palabra en el libro de Juan, creo que es capítulo 15, si no me equivoco, que aparte de Él nada podemos hacer, no somos nada sin Cristo. Tenemos que tener a Cristo para poder vencer las cosas que tenemos que enfrentar diariamente. Y le doy gracias al Señor por ti. Amén. Te doy gracias al Señor por ti porque ha sido de gran bendición para mi vida y yo sé que tú me lo has dicho a mí también, pero sinceramente, Dios ha sido más que bueno. No, pues yo te voy a tener que leer Cantares. Cantares, capítulo 4, versículo 7 dice, tú eres bella, amada mía. Dice, no hay en ti defecto alguno. Así que... Eso me hace reír porque cuando estábamos nosotros de noviazgo, tú me llamaste una vez, yo estaba en camino al trabajo
y tú me leíste un versículo de Cantares y me dejaste un mensaje en mi teléfono con Sí, claro con que sí. ese. Hay que enamorarla, caballero, hay que enamorarla, mantener el amor vivo, porque eso es lo que Dios desea. Mire, Amen. pero referente a lo que estabas diciendo, es importante que nosotros entendamos esto, y es que eh, el matrimonio tiene que estar juntos, Ujú. tiene que estar una sola carne, Amen. tiene que estar unido, porque como decía anteriormente, si es la vida trae aflicciones, sencillo. Imagínate si hay una división o hay uno para aquí, otro para allá, se hace la cosa más difícil, la carga más difícil. Pero fíjese, respecto a lo que decías, cuando tú vas también al caso de Abraham y su mujer Sara, Mm. Dios le da una revelación a Abraham. Le dice, ¿verdad? Porque Abraham quería, él tenía bienes, él había sido bendecido. La Biblia dice que le dice en el capítulo 12, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le da palabra de bendición. Le dice, yo te voy a bendecir. Y Ujú. el que te venga, yo lo voy a bendecir, pero el que te maldiga también lo maldeciré. Ujú. Dios mismo diciéndole, promesa. Dios prospera a Abraham de una manera tan poderosa que en un momento dado, yo me imagino, esto solamente dice, ¿verdad? Lo que, conforme a lo que dice la palabra de Dios, que él era prosperado. Pero yo me imagino que él está diciendo, wow, todos estos bienes, todas estas bendiciones que yo tengo, que conforme a la palabra dice, Señor, pero ¿quién, después que yo muera, quién van a heredar estos bienes que yo he trabajado? En otras palabras, está diciendo, pero yo voy a trabajar en vano prácticamente porque no tengo quien se quede con lo que yo, con la ayuda tuya, obviamente, se quede con lo que yo voy a dejar. Pero Dios conocía su corazón y le Amén. otorgó esa petición porque Dios conoce el corazón y los pensamientos y le dice, mira, te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo. Cuando Dios le da el mensaje a Abraham, Sara estaba escuchando y ¿qué hace? Se ríe Se rió porque, como que dice, like, a esta a edad. esta edad, yo vieja y este viejo. Eh, pero fíjese, aunque suena gracioso, eh, ahí vemos que Abraham y Sara no estaban en el mismo nivel espiritual. Mm-mm. Abraham recibió esa palabra, Yes. pero ella no recibió esa palabra. Mm-mm. Ella vino a ella duda, Ujú. vino a ella imposibilidad, Ujú. vino a ella dificultad. Ujú. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí vemos que en vez de ella recibir la palabra de parte de Dios, se rió como que, "Ja, Yeah, right. imposible. Yeah, right, exactly." Entonces, cuando Dios nos desata una palabra a tu cónyuge, hay que, mira hermano, confíe en su compañero o su compañera Yes. y órale a Dios. Si Yes. tú no lo entiendes, órale a Dios. Amén. Guarda silencio y ora a Dios. Ujú. Y en el tiempo de Dios, Dios lo va a hacer. Ujú. Amén. Entonces, eh, él dijo, bueno, Dios lo dijo, ella no lo creyó. Y llegó el momento de que la duda, cuando llega la duda y la dificultad, ¿qué pasó? Ellos cometieron las patas, metieron la pata. En vez de esperar en Dios, cogieron una de las mujeres de edad que ellos tenían que servía Ujú. para que él se acostara con ella para que tuviera el hijo. Y ahí sabe, ¿verdad? Que está la palabra del Señor, lo que revela que salió un hijo fuera del matrimonio. Ujú. ¿Por qué? Porque no creyeron a Dios, lamentablemente. Y Dios le dijo, ustedes hicieron eso, pero eso no fue lo que yo les dije. That's Yo les right. voy a dar la promesa. Ujú. ¿Verdad? Tarde o temprano llegará el momento. Y Dios le cumplió, como él dijo. Para que usted vea que en un matrimonio es importante cuando van a tomar decisiones drásticas y decisiones difíciles Ujú. o imposibles. Amén. Es importante que nosotros sepamos estas cosas porque en el matrimonio, cuando se va a tomar decisiones, deberían estar los dos juntos en un acuerdo. Amén. Pero un acuerdo para lo correcto. Exacto. Si Dios dijo esto, crea lo que Dios dijo. Ujú. Manténgase lo que Dios dijo. Ujú. Permanezca lo que usted haya creído en el Amén. Señor. No moverse. Amén. Vemos que en el libro de Samuel, vemos a una Ana que ella Ujú. anhelaba tener una criatura. Ella fue delante de la presencia de Dios y Dios le otorgó esa petición. Pero no le dijo al marido porque obviamente el marido estaba en otra. En otra. Lamentablemente. Por eso es importante que nuestro matrimonio esté construido sobre la roca. Amen. Sobre la roca, porque en la roca vendrán los vientos,
vendrán las aguas, Ujú, vendrán las tormentas, ujú. pero como está construido sobre las rocas, se va a permanecer, se va a Yes, mantener fiel, firme yes. en el Señor. Y por eso es que a veces yo le digo a la gente, mire, no es tan difícil como la gente dice que es. El matrimonio no es tan difícil. No, Lo que está difícil es darle el brazo a torcer, que usted no quiere o yo no quiero darle el brazo a torcer. muy Pero cuando cierto. usted deja más de usted para eh, complacer a su cónyuge le va a complacer a usted y ustedes van a lograr a cumplir el propósito de Dios en su vida. A veces nos adelantamos y queremos, como dice en el libro de Timoteo, queremos obispados o queremos ministerios si tan siquiera gobernar nuestra casa. No sabiendo que eso va a ser una trampa donde Satanás va a Ujú, tomar ventaja. ujú, Va a tomar ventaja. ¿Por qué va a tomar ventaja? Porque mira, la escritura dice, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y después dice, no un neófito, no sea envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Mire eso. Y después dice, también es necesario que tenga también buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. mm, Mire cómo habla la palabra, cómo Pablo escribe a Timoteo. En otras palabras, no te vistas que no va. mm, No aparentes, sabes que hay personas que aparentan tener, que son piadosos, humildes, y no lo son. mm. Y es un engaño, eso es un Ujú, disfraz, yep. eso es una máscara. Y nosotros no podemos venir con eso en el Señor porque el Señor juzga a los corazones. El Señor sus ojos talan toda la tierra. Él conoce lo que nosotros Aleluya. damos. Él sabe lo que estamos a frente de una obra y lo que estamos detrás en la casa. Es importante que seamos transparentes, que la Biblia dice que aun cuando los de afuera no vean, podamos dar un ejemplo, porque si no vamos a estar descreditados, donde las personas saben que tú no eres quien tú dices quién tú eres. Mm. Y eso es un peligro. Amén. Es un peligro, pastora, porque eh, tenemos que ser transparentes. La Amén. Biblia dice que, y el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que nosotros somos cartas abiertas, Ujú. que todo aquel que pasa nos puede leer. Amén. Y eso tiene que ser algo que sea transparente en nuestro hogar, en nuestra Ujú. familia. Que si usted está en casa, usted puede preguntar a nuestros hijos si nosotros somos o no somos. Si Ujú. estamos o no estamos. Y si nos amamos y si no nos amamos. Ujú. La transparencia es importante. Pero quiero llevarlo un poquito más atrás, como dije anteriormente. No es que no se puede, se puede. Amén. No es que Claro no que se, sí. pastora, que no se puede lograr. Claro que se puede lograr. Claro que sí. Tuviste que dejar muchas cosas. Muchísimas Yo cosas. también. Ujú. Y todavía seguimos dejando cosas. Sí, seguimos. Seguimos trabajando en el matrimonio. Seguimos trabajando. Pues tenemos que seguir continuando trabajando hasta Cristo venga. Una de las cosas que tú dijiste, pastor, es de nosotros, la cosa que está pasando ahora es que no queremos trabajar. No queremos trabajar en el matrimonio. Sacrificio. El sacrificio, la semana pasada hablamos sobre eso, el sacrificio. No queremos sacrificarnos, no queremos trabajar. Por eso hay tanto, el porcentaje de los divorcios está subiendo. Y la primera persona, yo creo que es que hablaron de esto hace poco, del hombre y la mujer, es la mujer que inicia el divorcio, porque no se quiere trabajar. Ya las personas no quieren tomar ese reto. Porque cuando uno se casa, tiene que pensarlo, son dos personas, dos diferentes caracteres, dos diferentes crianzas, bajo un solo techo. Ujú. O sea, eso es algo que tienes que trabajarlo. Porque ahora tienen que aprender de cómo es que nosotros vamos a poder hacer este matrimonio how do you say? ¿Cómo vamos a poder ser un matrimonio victorioso? Para poder hacer un matrimonio victorioso, tenemos que trabajarlo. Ujú. ¿Y trabajarlo como? Buscando del Señor más, Amén. buscando de su palabra más y poder dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Pero hoy en día no se quiere trabajar, pastor. Esa es la cosa que muchas veces piensa que
en el matrimonio yo le gusto físico, la atracción física, y viceversa, ¿verdad? Y ya, eso es todo. No, en el matrimonio hay que trabajarlo. Yes. Yo siempre he dicho en las conferencias matrimoniales, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos las conferencias, y es que una de las cosas es que cuando nosotros vamos al casamiento, Ujú. son dos personas de dos cabezas aparte, dos personas que fueron criadas diferentes. Ujú. Unos hacen, a mí mi madre me enseñó a hacerlo de esta forma. Y la madre de mi cónyuge le enseñó de esta forma. No, que se fría así o se cocina así o se echa así. Ujú. Se sofríe la carne antes de freírla. El otro dice, no, hay que lavarla y freírla nada más. Y vemos que dos hogares fueron criados diferentes. Ujú. Entonces, ¿qué sucede con eso? Al eso suceder, cuando llega el matrimonio, tiene que haber donde se tienen que unirse y ser una sola carne. Y tienen que dejar, muchas veces, lo que se aprendió de su niñez o de su juventud, dejarlo atrás y comenzar de nuevo Ujú. para cómo aplicar en este matrimonio una forma donde puedan hacer ellos, no sus padres, sino ellos, Ujú. para que puedan crecer, para que puedan ser de bendición. Porque si no, no, que papi me enseñó, no, que mami me enseñó así. Y ahí está lo que empieza la discusión, Ujú. el problema, los desacuerdos, y así se quedan. Y uno duerme para el norte y el otro duerme para el sur. Y ahí está el problema. Y ahí se cuela el enemigo. Ahí Ujú. se cuela el enemigo. Entonces, cuando el enemigo se cuela, qué difícil es restaurar algo. Por eso es que Pablo exhorta que podamos eh, manejar, gobernar el hogar. Ahora no dice que yo voy a gobernar a mi esposa, que aquí mando yo, que yo soy el... No, eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que nosotros sepamos cómo llevar nuestro hogar. Yes. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil y somos más de bendición cuando tenemos todo marchando como Dios quiere que marchemos. Amén. Ahora, no estoy diciendo que es perfecto. Estamos buscando la perfección en Cristo Jesús y la podemos alcanzar a través de Cristo. Ujú. Pero entendiendo la palabra de Dios, entendiendo el conocimiento que el Señor nos dice que entendamos, que tenemos que obedecer, que tenemos que someternos, que tenemos que hacer y actuar conforme a la palabra de Dios, que si decimos que en este libro le creemos y hemos confiado en Él tiene la solución a nuestros problemas. Él tiene la Gloria a solución a Dios. nuestras situaciones. Pero si no es así, vamos a estar en problemas, en dificultad. Y Dios no quiere un matrimonio dividido. No. Dios no quiere un matrimonio en pruebas y en dificultad, sino que se goce, Sí. que puede estar contento en tu matrimonio. Yo le decía a los caballeros en la vigilia que yo me gozo en el Señor porque para mí es un privilegio y una bendición que cuento mis bendiciones. Yo estuve estos días atrás en Vermont, allá estaban casi 3 salidas de la Canadá y me quedé unos días y mi amada esposa me extrañaba, mi hijo me extrañaba, pero cuando venía de camino que llegué a mi casa, la primera persona, no fue persona, fue un animal, esperándome con las piernas para arriba, feliz que yo llegué, mi perrita. Y después de eso, mi amada esposa, mis hijos y mis nietos, Ujú. contentísimo que llegué, me brincaron encima, y qué bueno, la casa no es igual, es un silencio tremendo porque yo soy, yo sabes, el payaso de la casa, Ujú. pero me gusta hacer sonreír a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos, y hasta la perrita. Amen. Y qué bueno sentir que eres querido, que eres Yes. extrañado Yes. en tu casa. Ujú. No decir, ay Dios mío, por ahí viene. Ujú. Entonces, eso habla mucho, eso dice mucho. Entonces, nosotros tenemos que entender que si nosotros comprendemos esto, podemos crecer. El matrimonio es bendición. El que haya esposa, haya felicidad, dice la Escritura. No molestia. Lamentablemente, pastora, Ujú. el mundo nos ha enseñado, ay, te sentenciaste. Y a veces nosotros jugamos y hablamos y reímos cuando las personas se van a casar, pero realmente Dios no diseñó al hombre o a la mujer para que el matrimonio sea una maldición, sino una bendición.
Y es un gozo estar casado, es un gozo tener su cónyuge. Pero si no está ese gozo es porque hay que buscar qué está pasando, qué está sucediendo y entrar en lo que es en el sacrificio en el matrimonio para entrar en la felicidad que Dios dice en la palabra de Dios, para entrar en la bendición de Dios y en el plan de Dios. Así es gobernar la casa del Señor Amen. y la casa en el hogar. Amén. Gloria a Dios. Quería leer, pastor, y estuvo hablando de eso en Gálatas capítulo 6. Dice, versículo 7 hacia adelante, no nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. En otras palabras, como estaba diciendo, que llegaste al hogar, llegaste a la casa, la familia feliz de verte, mi persona, todito, era porque tú has sembrado algo bonito en tu familia. Y porque has sembrado algo bonito en tu familia, ahora lo estás segando, ¿verdad? Ahora lo estás recibiendo, porque eso es lo que tú estás sembrando. Y es una de las cosas en el matrimonio, en la familia, que es importante. ¿Quiere poder segar cosas buenas? Pues tiene que sembrar cosas buenas. Amén. Es igualmente que cuando tú tienes que viajar y llegar a la casa. Bueno, cuando antes que vuelva ya no te estamos esperando que ella vuelva. Porque el hombre y la mujer, ay Dios mío, gloria a Dios. Y es un gozo, es un gozo. Y lo estamos proyectando de esta forma donde las personas con sinceridad, con Amen. claridad, que tenemos un matrimonio saludable, perdón. A Dios sea toda la gloria. Amen. Por eso, pero es porque hemos aprendido que tenemos que dar un brazo a torcer, tenemos que sacrificarnos, tenemos que trabajar para que esto se lleve a cabo en nuestras vidas y que seamos de Amen. festividad y de bendición, Amén. porque eso se traslada en las vidas de las demás personas. Hemos visto donde personas nos testifican, Dios bendiga su matrimonio. Un hermano me decía, él viene a la vigilia, me gustó el podcast la semana pasada, me gustó la dinámica que tiene tú y tu amada esposa, pero no es algo que fingimos, es algo verdadero, algo que no tenemos que tener con apariencia, sino que es una Amén. realidad donde quiera que estamos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a trabajar en nuestro matrimonio para ser felices. Y como dije anteriormente, la palabra nos enseña a nosotros que Dios diseñó al hombre y a la mujer para que sean uno y haya felicidad. No haya una guerra, no haya un desacuerdo y un problema. Es que es importante. ¿Por qué? Porque así vamos a alcanzar muchas cosas más. Pero si no estamos así, lo vamos a tener en guerra y nos vamos a estar en el mismo círculo vicioso donde no vamos a progresar y vamos a estar en la misma situación. Es importante que crezcamos en el matrimonio. Amen. Es importante que podamos gobernar nuestra casa. Ujú. Y como digo anteriormente, la mujer puede gobernar la casa como el hombre gobierna la casa. Ujú. La mujer tiene una parte donde gobierna la casa y hay una parte donde el hombre gobierna la casa. Amén. Aquí no es que el hombre es el que gobierna, no, Ujú, ujú. hermano, no. Dice la palabra de Dios, dice a la mujer, obedece al marido, pero también le dice al marido, el Señor le dice, ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. En otras palabras, ahí está, le está dando a los dos requisitos que diciéndole, tienes que saber correr tu hogar, tu familia y puedes gobernar. Ujú. ¿Por qué decimos esto? Porque leímos aquí en 1 Timoteo, estamos terminando, que diciendo Amén. que realmente queremos gobernar Ujú. nuestro hogar. ¿Cómo gobernamos? Aquí mando yo. No, eso no es lo que estamos diciendo, Mm, sino que corramos como Dios dice que corramos nuestro hogar para que nuestro ministerio sea efectivo y con efectividad, sea de bendición. Porque si no es Amén. así, como decía la palabra de Dios, entonces somos lazos del diablo. Somos marionetas del enemigo. Ujú. Y no podemos ser marionetas del enemigo. Tenemos que ser de bendición. Y las Amén. personas que están alrededor de nosotros ven si somos o no somos, si Ujú. estamos o no estamos. Y yo les suelto, ¿verdad? Esto es un consejo matrimonial donde usted puede trabajar en su matrimonio. Usted tiene que poner de su parte, usted puede, el hombre como la mujer, al hombre le digo, usted dale el brazo a torcer, eso no lo va a quitar a usted de ser más hombre, al revés, va a ser más hombre, porque Amén. usted ha aprendido a ceder y crecer. A la Amén. mujer, igualmente, usted darle un brazo a torcer, a mí nadie me manda, no es mi papá, no estamos hablando que sea tu papá, estamos diciendo que sea tu marido y sea de bendición.
y someternos los unos a los otros y vemos la bendición. Cuando hacemos esto y anhelamos el obispado, Ujú, el ministerio, sea ujú. diácono, pastorado, evangelismo, misiones y todo lo que empeñamos en la iglesia, porque no solamente en estos rangos, ¿verdad?, que nosotros conocemos en el Ujú. ministerio, sino en otras áreas, eh, podemos trabajar con efectividad y Yes. bendición. Pero si no es así, entonces el enemigo toma ventaja, como dije Ujú. anteriormente. No queremos que el enemigo tome ventaja, sino que sea nosotros de bendición y el enemigo no pueda acusarnos ni juzgarnos porque tenemos un matrimonio, un hogar saludable, bendecido y podemos echar hacia adelante, pastora. Amén, eso es muy cierto. Muy agradecida al Señor de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo, Amén. porque esto está hasta que Cristo llegue, hasta que Cristo Hasta que venga. Cristo llegue. Sí, Ay, hasta que Dios Cristo mío. llegue y busque su iglesia. Somos 16 años, mi amor. 16 años. ¿Cuánto nos falta? 100. No, ya mismo, Cristo viene ya. Estamos locos que venga Cristo. Amén. Amén. Así que le soltamos a las personas, ¿verdad? Que como dice Pablo, ahí le dice a Timoteo, que dice que pues si, ¿cómo, verdad? Si no sabes gobernar tu casa, tu propia casa, ¿cómo cuidarás de la iglesia de Cristo o la iglesia de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Sometiéndonos, trabajando. Cada matrimonio es diferente. Si vamos a darle un consejo, hay muchos consejos que son aplicables a algunos matrimonios y a otros no. Ujú. Hay situaciones que hay matrimonios pasan por una X razón este problema, pero hay otro matrimonio que pasa por otro problema. No todos los matrimonios son iguales. No todos los matrimonios están con las mismas indiferencias o el mismo consejo necesitan. No, no. Hay muchas situaciones que cada matrimonio tiene que saber, pero el matrimonio sí sabe, con su compañero y su compañera que nos están escuchando, sabe dónde están fracasando y dónde tienen que mejorar, dónde pueden trabajar. Mire, no se deje engañar por el enemigo. Usted puede echar para adelante, usted puede ceder, usted puede trabajar, usted puede hacer todas esas cosas y puede mejorar en su matrimonio. No hay nada más gozoso que un matrimonio saludable. Es una iglesia bendecida y eso es lo que nosotros deseamos, que el matrimonio, el hogar, sea bendecido. Si tienes que dejar algo, déjalo. Ujú. Si tienes que correr para hacer algo, hazlo. Pero lo importante es que estés en el Señor y que conforme a la palabra de Dios, trabajes con esto. Y entonces vas a encontrar que cuando se gobierne tu casa, el ministerio será de bendición. Así que Amen. quiero terminar, ¿verdad?, diciéndole a los amigos, a los hermanos, se puede en Cristo Jesús. Amén. Eh, Traje nada más los matrimonios que estaban, ya usted sabe, pero no pude, pero sí había matrimonios también en la Biblia que fueron de bendición y pudieron echar hacia adelante. Eh, bueno, el que está bien, dice la palabra de Dios, el que está sano no tiene necesidad de médico, Ujú. pero el que está enfermo, el que está quebrantado sí tiene necesidad de médico. Y Amén. Cristo es tu médico. El Yes. Espíritu Santo es la medicina y la palabra de Dios es la que te cura. Así que en el Señor puedes lograr alcanzar paz en el matrimonio, bendición en el matrimonio, si trabajas y te sacrificas para que pueda ser tu familia, tu hogar de bendición y pueda ser gobernada por la palabra de Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Así que queremos exhortarle a los matrimonios, echen para adelante, trabajen su indiferencia, trabajen para que puedan lograr la paz en el hogar y haya bendición, la misma comunión en el hogar para que sus hijos también puedan echar hacia adelante. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde en el Señor. Esperamos que esto sea de bendición para cada uno de ustedes. Ayúdanos a correr la voz. Comparte este mensaje, esta charla con las personas que, ¿verdad?, puedan escuchar, si están pasando por momentos de matrimonio o dificultad, puedan escuchar este mensaje y sea de bendición. Nos puedes conseguir en Spotify, amén, en Aviva tu Hora en medio de los tiempos, así con el pastor José Maldonado. Y también si tienes una tableta de Apple Product, también ahí hay una aplicación de podcast. Ahora también nos puedes conseguir ahí. Nos buscas también con el mismo nombre, Aviva tu Hora en medio de los tiempos. Espero que este consejo de la palabra de Dios sea de bendición para cada uno de vosotros
en el Señor. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde para adelante y para el cielo en el nombre del Señor. Dios les bendiga.